Hola, hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro que por medio de las redes podemos tener usted y yo para también compartir unos minutos acerca de la palabra del Señor en la realidad de los tiempos que vivimos en pleno siglo XXI. Y hoy, bajo un tema muy vital, necesario y práctico, con el cual rozamos día tras día, y es el tema de la identidad. ¿Sí? Porque muchos hemos querido cambiar en algún sentido de identidad, algunos hemos sentido la necesidad de cambiar de nombre, de criterios, de conceptos, hemos sido definidos incluso a lo largo de nuestra vida con sobrenombres y con prácticas tal vez profesionales y demás que nos han definido, y ciertamente la identidad es un valor que se encuentra muy emparentado con lo que somos. Y cuando hablamos de identidad, ciertamente estamos hablando de ese conjunto de valores, prácticas y costumbres que hemos heredado, y a veces no tan heredadas, sino sencillamente que hemos abrazado a lo largo de nuestro crecimiento y vienen a definir nuestra personalidad. Nos definen, nos identifican. Es ese sello que nos hace único, que hace que tú seas tú y que yo sea yo. Y la Biblia habla también que aquellos que somos hijos de Dios tenemos una identidad marcada. Dios depositó una identidad clara y eso se hizo evidente en dos hombres en particular. En la Biblia enseña en Hechos capítulo 3 que Pedro y Juan eran hombres que tenían una identidad muy clara, delegada por Cristo, por medio de su Espíritu. Y dice en Hechos capítulo 3 que ellos subían a la hora tercera, a la hora de la oración, a la hora novena, la de la oración, y cuando ellos subían al templo, se toparon con un hombre que había perdido ese sentido de identidad. Es un hombre que no era recogido en la Escritura por su nombre, sino por su padecimiento, por su dificultad, y era un hombre que se conocía como el cojo en la puerta de la hermosa. Con este hombre ellos tuvieron un intercambio en el cual, para la gloria del Señor, todo redundó en bendición. Ciertamente, este hombre se estaba en aquel lugar para pedir limosna, para pedir, rogar que algunos centavos llegaran hasta sus manos. Y dice la Escritura que él, este hombre en particular, cuando vio a Pedro y a Juan, le dijo: dame algo, denme algo, compártame algo. Y Pedro dice que poniendo su mirada sobre él les dijo: míranos, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahí salta, mis queridos, el sentido reafirmado de identidad que tenían los apóstoles. ¿Por qué? Porque ahí encontramos que este cojo no tuvo encuentro con Pedro y Juan, tuvo encuentro con la identidad evidente que se escondía tras Pedro y Juan. El dicho de Pedro, donde dice míranos, dejen claro que aquel que tiene un sentido claro de identidad como tú y como yo, tiene una conciencia de quiénes somos como hijos de Dios. Somos conscientes de quiénes somos. No necesitamos ser otro. Somos claros, estamos claros de quiénes somos en Cristo. Y ciertamente es vital que tú y yo sepamos eso y que lo vivamos, porque no podemos esperar que la gente vea en nosotros algo que nosotros no somos capaces de ver en nosotros primeramente. Tú eres un hombre y una mujer bendecida por Dios, bendecido por Dios, donde tienes un sello único, y por tal razón no tienes por qué mirarte de otra manera que una persona virtuosa, dichosa, plena en el Señor. Otra de las cosas que definen a una persona con claro sentido de identidad es que no se avergüenza de lo que no tiene. Pedro dice: no tengo ni plata ni oro, no tengo que inventarla, no lo tengo, no me avergüenzo de lo que no tengo. Y una persona clara, un claro sentido de identidad, no se avergüenza de lo que no tiene. No tenemos por qué avergonzarnos, porque todo no lo vamos a tener. ¿Sabes por qué? Porque realmente todo no nos hace falta, y ciertamente eso es vital para tu crecimiento y el mío. El hombre y la mujer de fe que tiene una clara conciencia de quién es en Cristo, no se avergüenza de lo que no tiene, pero sí reconoce las potencialidades y las capacidades que sí posee. Dice: lo que tengo, te doy. ¿Cuántas potencialidades, cuántas capacidades, cuántas virtudes Dios no ha depositado sobre ti? Dios no ha puesto sobre mí, sobre todos aquellos que le amamos, que le seguimos. Grandes cosas Dios ha derramado. Tenemos que aprender a reconocerlas y no subvalorarlas, sino por el contrario, sacarlas a la luz, ponerlas a disposición de los otros, como hizo aquel Pedro que puso a disposición la obra de Dios, el poder de Dios a través de él en favor de aquel hombre cojo. Y otra de las cosas y virtudes que reconoce y entiende una persona con un sentido claro de identidad es que entiende lo que representa
y a quién representa. Pedro sabía que él solamente era un instrumento. Y eso es más que suficiente. Para él era más que suficiente. Dios es el Señor por encima de todo y en todos. Y para eso tú y yo vivimos. Y por Él vivimos y por Él estamos. Así que aprovecha tu identidad. No malgastes tiempo queriendo ser quien no eres. Dios te hizo único. Dios te hizo única. Vívelo, disfrútalo. Echa raíces en eso. Vive por eso y para eso. Y sepas que sobre todas las cosas, la obra maravillosa de Dios a través de ti continuará extendiéndose. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu identidad. Dios te añada, Dios te multiplique, Dios te recompense. Dios te haga ancho y pleno en toda su expresión. Y Dios pueda cada día formar en ti ese hombre, esa mujer que tanto este mundo necesita. Recuerda que soy Arlé González y esta no es otra oportunidad para servirte. Dios te bendiga.